Aleluya, que el Señor les bendiga. El Señor es fiel con su pueblo. El Señor siempre habla lo que el pueblo necesita y hace finalmente la obra que Él quiere en cada uno de nuestros corazones. Porque Él es soberano, porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es santo. Pero esas cuestiones, estas palabras que escuchamos cada vez que Él nos habla, tenemos que tomar una decisión: o escuchamos y la retenemos o la dejamos pasar. El que escucha tiene una gran responsabilidad, tanto más o igual el que habla. A veces pensamos que nos da cierta inmunidad de estar sentados y escuchar la palabra, y pasan los cultos y hay palabras que Dios revela y parece que pasa y siempre estoy mirando los costados a ver qué pasa en la vida de mi hermano y nunca me miro a mí. Pero hay un hombre que viene a mi mente ahora, un niño pequeño, que dice que no dejaba caer ninguna de sus palabras, atesoraba todo lo que recibía. Ese era Samuel. Samuel, aquel hijo de una mujer estéril, que por gracia de Dios no lo fue más. Y ese chico fue un fiel profeta de Dios desde Dan hasta Berseba, esto dice las Escrituras. Y amó a Dios y fue fiel en toda su manera de caminar delante de su presencia. Con todo lo que Dios está hablando en este tiempo, hay un temor en mi corazón porque por esto mismo, ¿no? Porque uno puede caer en la liviandad de decir, bueno, pasa, hay otro culto, vengo y escucho algo parecido, me voy contento y ya está. Pero dice Santiago, si ustedes me acompañan, por favor, es Santiago 1. A ver que no sé, acá, Santiago 1:22. Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo el rostro natural, porque él se considera a sí misma, y se va y luego se olvida como era, mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. En definitiva, lo que nos está diciendo Santiago es que debemos hacer no solamente lo que decimos, sino que poner en práctica y eliminar esta costumbre de oír y no poner en práctica lo que Dios nos está hablando. Porque ciertamente no vamos a dar frutos por escuchar, vamos a dar frutos y nuestra vida va a ser prosperada en la presencia de Dios, en los lugares donde vayamos, siempre y cuando pongamos en práctica lo que dice la palabra. Es difícil que podamos Es difícil que podamos llevar a la práctica cuando no conocemos al Dios que decimos, que amamos y que seguimos. Si no obedecemos sus mandamientos, difícilmente si no amamos a Dios, difícilmente vamos a obedecer o vamos a portarnos conforme
a sus preceptos. Por eso, en este tiempo, venía el Señor con esta... Hola, parece que se escucha, no se escucha bien, ¿eh? O yo no escucho bien. Nadie escucha bien. A ver si pueden arreglar ahí, por favor. Bueno. Estas son cuestiones que tenemos que enfocarnos cuando Dios habla. Y buscaba algunos ejemplos de lo que Dios hablaba a mi corazón. Samuel es un ejemplo que recién lo dije, pero en la antigüedad hay muy buenos ejemplos de hombres de Dios que han escuchado primero la voz de Dios y después lo que pasa en los corazones cuando uno realmente anhela esto de Dios, la palabra de Dios. La palabra de Dios es tremenda en aquellos que la quieren escuchar y la atesoran y la forman y la hacen parte de su vida para hacerla. Hay otras cuestiones que pueden surgir, como que es difícil, que nos cuesta, que sí es verdad, no vamos a decir que no, nos cuesta a todos, todas las mañanas nos levantamos y luchamos contra las mismas cosas. Pero aún ante estas cosas, dice el Señor que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas las puedo en Cristo que me fortalece. Si creo, si pongo mi fe, si escuché y quiero ponerlo en práctica, a todo aquello que Dios ha hablado o está hablando en este tiempo, ciertamente que voy a poder comprobar la multiforme gracia de Dios que se manifiesta de una manera soberana sobre cada una de nuestras vidas. Yo quiero que me acompañen, por favor, al libro de Nehemías. Ahí, ¿dónde está Nehemías? ¿Vieron cuando lo ve y por ahí se desaparece? Bueno, así me pasó. ¿Para cómo que no veo bien? Acá está. Nehemías describe el tercer grupo de exiliados luego del cautiverio a Babilonia. Esdras había liderado los anteriores. Este es el tercer grupo de la cautividad que vienen de Babilonia, regresan otra vez nuevamente después de 70 años de riguroso cautiverio en Babilonia, y relata cómo construyen en 52 días los muros de Jerusalén y cómo el Señor renueva su fe, cómo el Señor hace renovar la fe de estos hombres que muy valerosamente, a veces hasta armados, iban cubriendo que no los hieran porque los atacaban cuando construían los distintos lugares del muro que rodeaba a Israel. Pero dice algo precioso. Dice en Nehemías 1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Sabemos que ya habían algunos compatriotas en Jerusalén,
Y él pregunta cómo estaba la gente de Jerusalén en ese momento. Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia se están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo. Por algunos días ayuné, oré delante de Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés, tus siervos. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tus siervos, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obras, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tus pueblos, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Aleluya. Bendito sea el Señor. Acá vemos a Nehemías con un profundo quebranto de amor por la iglesia, por Israel, el lugar amado, pero no deja de ser la iglesia, el lugar donde todos se reunían a adorar al único y verdadero Dios, a Jehová. Y esto conmovió su corazón, pero no conmovió su corazón de una manera natural, como cualquiera podemos decir, sí, mirá las cosas que pasaron. No, este hombre hizo lo que deberíamos hacer muchos de nosotros cuando escuchábamos la voz o cuando vemos una dificultad, ¿no? Ir a los pies del Señor. Y él hizo lo que tenía que hacer. Mire que qué sencilla sería nuestra vida si haríamos lo que deberíamos hacer como hijos de Dios. Ir a los pies del Señor cuando tenemos tribulaciones, cuando tenemos angustias. Lo primero que tenemos que hacer. Él se humilló y una oración tremenda, la de Nehemías. Él se pone en lugar, como Cristo se puso en lugar de nosotros en la cruz del Calvario. Y ora, y él dice, yo y mis padres hemos pecado. En ningún momento vemos que sale de ese lugar. Se reconoce a sí mismo como pecador. Y dice la palabra de Dios que el Señor al corazón humilde y humillado y quebrantado no lo desprecia. Y también aprendemos que es una muy buena forma de expresarnos delante de la presencia de Dios cuando vamos con un corazón quebrantado. Dios dice que durante mucho tiempo hizo esta oración, durante como 4 meses estuvo orando, según dicen algunos conocedores. 4 meses orando y llorando y ayunando. Qué perseverancia, qué hombre de fe, qué hombre especial con su ejemplo. Pero querido hermano, no fue fácil. Yo no les voy a relatar toda la historia de Nehemías en detalle, pero sí les voy a decir que no fue fácil construir. Se levantaron enemigos, quisieron desalentar al pueblo, quisieron matarlo a Nehemías. Cosas que sabemos y no desconocemos las artimañas del enemigo. Cuando quiere deshacer la obra del Señor, siempre va a buscar
todos los recursos habido y por haber para que no podamos hacer la voluntad de Dios. Para que el pueblo finalmente no se goce de lo que Dios ha hecho con sus manos. Lo que Dios pretendía hacer a través de la vida de Nehemías era otra vez poder ser el Señor, Dios, el centro de sus vidas y rendirle culto al único Dios que merece gloria. A ese Dios hoy venimos a adorar y a glorificar y nos gozamos. Hoy sentimos una presencia de Dios especial. Este mismo Dios es el mismo Dios de ellos en aquel tiempo. ¿Con qué ganas un hombre con este quebranto de corazón tenía el deseo de adorar a Dios? ¿Con qué ganas a veces venimos de adorar y de glorificar a Dios? Estas son preguntas que me hacía. Este hombre se jugó la vida, porque después vemos que intercede frente a Artajerjes. Y Artajerjes le pregunta, ¿qué pasa con tu rostro que está medio decaído? Y ahí le cuenta, y cayó gracia a los ojos de este rey cuando se jugaba la vida. Hay que jugarse la vida. Uno lo dice flojo de cuerpo porque no nos tocó. Pero este hombre se estaba jugando la vida. Y el Señor estuvo con él. Y el Señor lo fortaleció. Y yo quiero pararme en el capítulo 8 de Nehemías. Porque quiero que leamos juntos este capítulo. Cuando aparece el escriba Esdras para leer la palabra del Señor. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Ya estaba restaurado, los muros estaban viviendo un momento único, un momento especial, el pueblo estaba contento, tenían esta libertad que tenemos hoy de poder compartir la palabra, de poder alabar a Dios, de poder levantar nuestras manos, de poder expresarnos con toda libertad. Y dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Usted podría a lo mejor visualizar en su mente un pueblo entero de mucha gente, muchísima gente. Desde el alba hasta el mediodía. Qué tremendo. Mucha gente que estaba escuchando la palabra de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén,
alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierras. Aleluya. Más o menos lo que hicimos hoy. Abrió el libro y comenzaron a alabar y adorar a Dios. Bendito sea el Señor. Todo el pueblo. ¿Desde qué hora? Desde la mañana hasta el mediodía. Estaban ahí, en la presencia de Dios. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. Bueno, eso ya lo había leído. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita y Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. No sabemos, algunos dicen que habían previsto la organización de este evento, habían previsto que los niños estén en algún lugar apartado. Eso son especulaciones de algunos comentaristas, pero ¿para qué? Para que toda la gente esté atenta a lo que la palabra de Dios decía. Yo no sé si será así, pero la palabra del Señor dice que todos estaban atentos. Y ahí habían hombres, mujeres y niños. Y yo sé que a veces los niños son un poco revoltosos. Yo tuve 2 niñitas bastante revoltosas y que daban vuelta por ahí y se portaban mal a veces cuando eran muy chiquitas. Pero lo que sí puedo estar tranquilo, que siempre hemos estado con su mamá, hemos estado mirando y prestando atención a las predicaciones, escuchando con atención. Y a veces, cuando nuestros hijos no nos ven atentos, ellos tampoco van a prestar demasiada atención. Porque si hay alguna estrategia de enseñanza más poderosa que la imitación, dígamela porque yo no la conozco. La imitación es una estrategia de aprendizaje, la más poderosa. Por eso el Señor Jesucristo puso a sus discípulos al lado de Él, a que caminaran con Él y que aprendieran de Él. Pero estaban atentos a lo que decía la palabra del Señor. Cuando venimos al culto, a veces, cuando vengo, Fernando, cuando venís al culto, ¿prestás atención a lo que dice la palabra? Pero no es la atención que estoy con los ojos fijos en un lugar y con mi mente recorriendo el fútbol o el partido que está jugando Colón o Unión o Boca o River. O estoy en mi trabajo sacando cálculos. Le digo porque todas estas cosas le hice yo, no es porque estoy echándole la culpa a alguien, estoy hablando de mi corazón. O estoy prestando atención porque la palabra de aquel que es proferida es de aquel que yo amo. Yo digo que amo a Jesús. Mi atención tiene que ser importante porque es a la persona o al que digo o al que confieso que amo es a Jesús. Y si Dios habla es porque tengo que prestar mucha atención y mucho más es porque yo amo la palabra de Dios. O los novios, ¿acaso cuando están, o aquellos que están ahí tortoleando, están
No prestan atención a la chica cuando está ahí al lado hablando. Yo a veces veo el campo, dos sentados y están todo el tiempo mirándose fijamente y hablando. Y yo digo, ¿cómo puede ser que estén hablando tanto tiempo? Yo me hago el olvidado, pero yo me acuerdo que en mis tiempos era más pesado y era capaz de estar todo el tiempo mirando a mi señora, a la que es hoy mi señora. Pero esta es la atención que tenía el pueblo. No quiero reparar en una broma y que esto pierda el curso. Simplemente, hermanos, estos hermanos estaban ávidos de escuchar la palabra. La necesitaban. ¿Vieron como el ciervo, dice la canción, cuando el ciervo brama por las corrientes de las aguas? Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estos hermanos tenían hambre y sed de la palabra. Estaban sedientos, querían escuchar la palabra de Dios. Estaban atentos, no importaba la hora, no importaba nada. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Y ahí estaba, fíjense qué lindo organizado que estaban. Estaban estos hermanos que de paso explicaban la palabra. Había alguno que no entendía, iba. Seguramente habrá ido, porque lo dice acá la palabra, Sebatai, Odías, Masías, Kelita, iba, usted levantaba la mano, iba Kelita corriendo y le explicaba de qué se trataba lo que estaba leyendo el escriba Esdras. ¡Qué tremendo! Y hermano, ¿y nosotros no necesitamos que alguien nos explique? Nunca nos surge una pregunta. No importa, yo total me voy a mi casa, total, ¿qué importa si entiendo? A nadie le importa, claro que importa. Es la palabra de Dios. Yo necesito entender. Necesito comprender qué es lo que mi Dios me quiere decir. No, si total lo voy a molestar al pastor si le pregunto, ¿para qué? Y para eso estamos. Este hombre, este escriba no era como los del Nuevo Testamento, este escriba servía a Dios. Fíjense que adoraron al Señor primero y después comenzaron a leer la palabra y ya había pensado en que la gente pueda entender. Hermanos, es importante, es imprescindible que yo, que vos podamos comprender la palabra del Señor. Y si te quedó alguna duda, arrimate y preguntá. Había un pueblo en Hechos, cuenta, Berea, los hermanos de Berea. Eran hermanos celosos de lo que le habían predicado. Dice que iban después y le preguntaban, pará, ¿y esto no es así como vos dijiste? ¿Podría ser así? Mirá, lee. Yo estoy parafraseando, no era tan así, pero el temor. ¿Cómo valoraban la palabra de Dios? Para ellos era importante comprender perfectamente lo que la palabra estaba diciendo. Y hermanos, a veces pensamos, vuelvo a repetir, que desde el asiento tenemos cierta inmunidad. Nadie nos va a exigir que digamos lo que escuchamos, lo que queda en nuestro corazón. A nadie le importa. Sí, hermanos, a Dios le importa. Porque el Señor después demanda según la luz que tengamos. Porque el Señor después va a demandar de lo que hemos escuchado, lo que hemos entendido. Y mientras más entendamos cómo es, cómo piensa nuestro Dios, cómo Dios se revela en nuestras vidas, más vamos a poder comprender. Y esto es un círculo precioso donde el Señor, en la medida que más nosotros tengamos sed, más se va a ir revelando. Amén. Dios se va revelando. Dios va hablando. Y hay muchas otras cosas que Dios quisiera revelarnos.
Pero a veces a causa de la dureza de nuestro corazón, Dios no nos puede revelar. Porque no estamos ávidos en lo que a Él respecta, a la obra que Él quiere hacer en nuestras vidas. Por eso a veces nos da lo mismo venir y estar sentados y dejar que la vida pase sin que pase absolutamente nada en nuestros corazones. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué? Un maestro extraordinario, Esdras, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Algo estaba pasando y algo quería o tenía que pasar en el pueblo de Dios. Cuando tenemos nuestro encuentro con el Señor personal, acá estaba pasando a un nivel general, Dios estaba conmoviendo los corazones a través de su palabra. Seguramente había convicción de pecado, un montón de cosas que se estaban moviendo en los corazones de los hermanos mientras escuchaban la palabra. Y yo pregunto, ¿y a nosotros se nos mueve algo cuando escuchamos la palabra? ¿Permitimos que Dios nos transforme, nos toque? ¿O dejamos solamente que la palabra de Dios penetre hasta un cierto punto y después nos damos más lugar? Porque ya hemos determinado hasta dónde vamos a dejar que Dios haga las cosas. O tratamos de manejar al Señor como queremos o como pensamos nosotros que es mejor. Yo recuerdo, y hablo de mí porque no quiero poner a nadie como ejemplo. Nunca me he quebrantado tanto como a solas con la palabra del Señor. Nunca. No hubo ni culto tan especial, no hubo nada, y no voy en desmedro del culto, no digo que no pasen cosas extraordinarias en el culto. Dios hace cosas extraordinarias, Dios nos quebranta, Dios nos bendice, Dios nos llena de palabra y de revelación. Pero hermanos, tenemos que volver, tenemos que ir a la palabra. Tenemos que leer con atención la palabra. Tenemos que dejar que Dios haga esa obra en cada uno de nuestros corazones. Prestar atención porque es la voz del amado. Porque el que habla es el que me ama. Tenemos que pasar tiempo con el Señor. Me ha bendecido tantas veces el Señor cuando viene con su quebranto y estoy con Él y Él está conmigo. Y siento ese renuevo como lo sintió seguramente Elías cuando el silbo apacible sonó y reconoció la presencia de Dios, sale. Y ese renuevo de Dios llega en el momento justo para darle nuevas fuerzas para terminar esa obra que Dios había propuesto hacer a través de la vida de Elías. La palabra de Dios, hermanos, el quebranto de corazón que viene cuando leemos y queremos más de Dios, Él viene. No le es ajeno el hambre y la sed de un hijo o de una hija que está con el corazón quebrantado. De ninguna manera, el Señor se mueve, Dios hace la obra y acá estaba el pueblo escuchando y llorando
quebrantándose porque empezaba a entender, la luz había venido. Un pueblo que estaba en oscuridad porque no conocían, porque no entendían. Lo tenemos a Esdras un tiempo atrás también. Esdras clamaba por el pueblo, porque el pueblo vino de Babilonia y otra vez había caído en pecado. Y entonces Esdras comienza a orar como Nehemías, pero 12 años antes, o 13, vaya a saber cuánto. Levanta la voz y hace una oración extraordinaria, donde Dios conmueve el corazón de todos. Yo nunca vi algo así, ¿eh? Le digo que toda una nación que se vuelva como se volvió después de la oración de Esdras, no recuerdo. Pero todos, vino una convicción de pecado, hermano, una convicción de pecado. Tremenda. Y todos quisieron honrar a Dios. También les dolió mucho después lo que pasó, porque todo lo que uno hace mal tiene una consecuencia. Tuvieron que dejar mujeres e hijos. Fue una cosa aterradora, horrible. Muy fuerte, muy fuerte. Pero eran esos tiempos. Pero Dios respaldó aquello porque era en obediencia, porque querían agradar a Dios, porque querían volverse. No nos volvamos después de hacer las cosas. No nos volvamos después de haber hecho lo que hicimos mal. Y le digamos, Señor, mirá, ahora estoy pasando todas estas dificultades. Y bueno, pero si lo hiciste antes y después me pediste ayuda. A veces tenemos estas cuestiones los hombres. Queremos echarle la culpa de todo a Dios cuando somos los que tomamos las decisiones. Y después decimos, ay Señor, ¿por qué me pasa esto? Josías, habían encontrado, el profeta Hilcías, encontró las palabras de la ley y se pusieron a leer. Y Josías vino un arrepentimiento, un quebranto de corazón, rasgó las vestiduras, se puso en ayuno y en oración. Leyó la palabra de Dios y comenzó a haber una revolución en todo su ser. Y luego en toda la nación. Una cosa preciosa. Pero Dios ya había determinado sobre Judá las consecuencias que Dios había previsto. Y dijo, mirá, le mandó a decir por un profeta, este hombre, el rey Josías, no va a ver todo lo que yo ya tengo previsto para Judá. Y así fue que Josías, mientras el tiempo que Josías estuvo como rey, vivieron unos días preciosos llenos de la presencia de Dios en orden. Había restaurado todo lo que eran las actividades de la congregación de la iglesia. Y dice que hasta el día de hoy se lamenta por la muerte de Josías. Tremendo hombre, pero cuando era muy joven murió, pero murió de una manera muy extraña también. Porque de repente se mete en una guerra donde nadie lo llama y muere repentinamente, muy joven. Pero querido hermano, si la palabra de Dios hace su obra en nuestros corazones, de cuántas cosas Dios quiere librarnos antes que hagamos otras, que de las cuales no podamos volvernos porque las consecuencias las tenemos enfrente de nuestro rostro. La palabra del Señor, Hebreos 4:12. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a esperar que venga. Ahí está. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya. La palabra de Dios penetra hasta lo más impensado. Por eso produce ese quebranto. Cuando Dios irrumpe de repente, viene con una palabra, aleluya. Tenemos un quebranto que no es tristeza, un quebranto que nos reconocemos pecadores delante de la presencia de Dios. Y viene Dios con su renuevo, aleluya. Y salimos después de estar llorando delante de la presencia de Dios. Y no estamos tristes, estamos gozosos. Porque vino el Señor de repente con su palabra y nos está transformando. Y nos está cambiando. Aleluya. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Le voy a pedir a los músicos si pueden ir subiendo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Salmo 119, 105. Lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Si decimos que amamos a Dios, obedezcamos sus mandamientos. Aleluya. ¿Demanda un esfuerzo? Por supuesto que demanda un esfuerzo. Pero hermanos, conozcámosle al Señor. Dejemos que el Señor se revele como Él quiera revelarse en nuestros corazones. No endurezcamos el corazón como en la rebelión, como lo hicieron nuestros padres cuando el Señor viene y nos corrige y no nos gusta lo que nos dicen. No nos volvamos rebeldes. Somos muy propensos a esto. Humillemos el corazón. Señor, me someto a tu voluntad, me someto a lo que quieres hacer en nuestros corazones y me rindo. Aleluya. Cuánta bendición hay en esto. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Amén. Amén, hermanos. La palabra de Dios permanece. La palabra de Dios es verdadera. Ahora, ¿cómo hago cuando escucho la palabra del Señor? Escucho con atención. ¿Me interesa lo que Dios tiene para mí? ¿Lo que está hablando? ¿Soy un oidor que olvida? No me gusta escuchar, no me gusta cuando me dicen cosas que no quiero escuchar. O quisiera que siempre esté alguien acá diciéndome cosas que yo tengo ganas de escuchar. Bueno, eso, hay muchos, Hay muchas congregaciones que se dedican a ese tipo de cosas. Esdras leía la palabra de Dios y el pueblo se quebrantaba. Hermanos, no hay mejor cosa que escuchar la palabra de Dios, porque eso produce un cambio profundo en nuestros corazones y hace que nuestras conductas cambien.
¿Sabía, hermano, que nosotros, si quisiéramos cambiar nuestras conductas, podríamos cambiarlas? Porque tengo fuerza de voluntad, porque los fariseos también querían cambiar sus conductas. Y ellos eran, a lo mejor en muchas conductas, respetaban las fiestas, se ataban las cosas esas en el brazo, eran todos puntuales, tenían ciertas conductas. Pero en su corazón no había nada verdadero, no había amor. La palabra de Dios nos transforma de tal manera que nuestras conductas no son las mismas, porque Dios cambia, porque Dios transforma el corazón, porque comprendemos que el amor de Dios trasciende todas las cuestiones de nuestra vida humana. Y de ahí viene un cambio real y verdadero cuando conocemos, cuando estamos en la presencia de Dios. Él viene y nos transforma y nos hace de nuevos y sentimos su amor. Y anhelamos nuevamente venir al culto y escuchar la palabra de Dios, porque sé que el Señor tiene algo nuevo. Y no veo las horas de venir al culto y levantar mis manos y estar en la presencia de Dios, cerrar los ojos y encontrarme con Él porque lo amo. Aleluya. Que el Señor, dejemos que el Señor conmueva nuestras vidas. Volvamos a la palabra. Escuchemos con atención. Busquemos, indaguemos, no nos quedemos con las dudas, preguntemos. No seamos como los pueblos negligentes, que le daba lo mismo. Total, ¿qué importa? Total. Es la palabra de mi Dios, el que me ama. Aleluya. Aprovechemos el tiempo. Jóvenes, la palabra de Dios es lámpara. Hay muchas decisiones que hay que tomar. La palabra de Dios. ¿Necesito tomar buenas decisiones? La palabra de Dios. Deja que el Señor cambie tu vida. No tomes las decisiones a la ligera, lee la palabra, deja que el Señor quebrante, de que el Señor haga, que el Señor transforme. Las grandes victorias se ganan de rodillas, a solas con Él, a los pies de Él. Si creemos, lo vamos a hacer. Si creemos, lo vamos a hacer. Y Dios viene con ese renuevo y nos da esa paz, aleluya, que nos embarga, que nos llena, que nos da vida, aleluya, bendito sea el Señor. Vamos a ponernos de pie, el que pueda. Vamos a terminar. Aleluya, Señor. Transforma nuestras vidas, Jesús. Consolador y amigo, ven y